Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Son las 10 de la noche con 18 minutos. Los saluda la maestra rural Maribel Arco Santiago para compartirles esta presentación con motivo de la cuarta sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar para directores y supervisores. Suscríbete a mis canales de YouTube, Facebook y la cuenta de TikTok para más contenido. Sin más que decir, comenzamos. La cuarta sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar se circunscribe en un tema muy importante que hemos estado dialogando y reflexionando en colectivo, las comunidades de aprendizaje. Pues bien, llevamos medio camino recorrido, consolidándonos como comunidades de aprendizaje, es decir, iniciamos en agosto y septiembre, que fue el parteaguas para abordar el sentido de identidad y pertenencia dentro de una comunidad de aprendizaje. Y en enero de 2026, que es el momento en el que nos encontramos, vamos a centrarnos en la responsabilidad compartida, o mejor conocida como corresponsabilidad. Hemos transitado en la construcción de identidad hacia la acción colectiva, por supuesto que sí. Y en esta cuarta sesión nos invita a asumir el trabajo colaborativo como motor de la mejora continua en las escuelas. Este trabajo colaborativo es una estrategia clave para mejorar continuamente las actividades en la escuela y, por supuesto, para favorecer el desarrollo profesional de cada uno de las y los docentes. Tenemos una agenda de trabajo para esta cuarta sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar y en este caso tendremos una reflexión pedagógica que prácticamente versa sobre el trabajo colaborativo en las comunidades de aprendizaje. El propósito es profundizar en los rasgos del trabajo colaborativo como estrategia de mejora y la organización tiene que ver con este insumo, el uso del tiempo, en una sesión previa con directivos escolares. Recuerden que con los directivos escolares, además de abordar el tema de la construcción o consolidación de comunidades de aprendizaje, hemos estado abordando mucho el tema del liderazgo horizontal, el liderazgo compartido, liderazgo pedagógico y profesional, porque la figura del director y o el supervisor es de gran relevancia. Fíjense que a propósito de la nueva escuela mexicana, el rol de esta figura también requiere dar un giro importante hacia el diálogo propositivo, la escucha activa, la horizontalidad que debe de permear al interior de los colectivos escolares. El propósito es planificar la sesión con el colectivo docente, definiendo roles y estrategias. Entonces, son dos situaciones que trabajaremos con los directores escolares. Por un lado, vamos a profundizar el tema de las comunidades de aprendizaje y por el otro, vamos a preparar y organizar esta cuarta sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar. ¿Pero qué es realmente el trabajo colaborativo? Es un desafío trabajar juntos, porque el trabajo en conjunto no siempre garantiza intercambios profundos. Quizás colaboramos, participamos cuando estamos en colectivo porque de antemano sabemos que así están programadas las actividades, porque nos dan indicaciones previamente, pero lo ideal es que exista en nosotros esa motivación, esa necesidad y al mismo tiempo motivación para intercambiar nuestra experiencia con los demás, crecer junto a los demás. El hecho de reflexionar sobre nuestra propia práctica, sin duda también va de la mano con
la suficiente actitud y apertura para escuchar a los demás. En ese sentido, existe una observación, una comunicación, una discusión para llegar a una verdadera colaboración y no solamente el repartirnos actividades, sino que colaboremos por un fin común, que en este caso el centro y el corazón de todos nuestros esfuerzos, sin duda alguna, es el logro de los aprendizajes en nuestras y nuestros estudiantes. Y dice aquí esta frase muy atinada: entender qué hacen los profesores cuando se reúnen y qué impacto tiene ello en su enseñanza nos permitirá comprender por qué algunas escuelas consiguen mejorar y otras no tanto. Creo que este es un primer ejercicio de autorreflexión que tendría que llevarnos justo a la posibilidad de hacer un alto y determinar en qué situación nos encontramos como colectivo en este momento, en dónde estamos situados, en dónde estamos detenidos o parados para poder vislumbrar hacia dónde vamos a reorientar nuestro ser cotidiano. La dinámica de inicio nos sugiere recuperar saberes previos. Existen algunos ejes de análisis para abrir la conversación con el colectivo. En este caso, los saberes previos se centran en estas preguntas autorreflexivas. ¿Qué significa para ustedes el trabajo colaborativo y cuáles son sus características? ¿Qué se necesita para que exista trabajo colaborativo entre docentes? Que ya tiene que ver como aquellas condiciones, aquellos requerimientos que deben de generarse para que se pueda favorecer ese trabajo colaborativo. Y en los alcances encontramos esta pregunta de reflexión: ¿qué se puede lograr cuando se trabaja colaborativamente? ¿Será lo mismo trabajar de forma colaborativa que trabajar de forma aislada? ¿Será lo mismo un ambiente en el que hay la suficiente apertura a dar ideas, a dar propuestas, que otro ambiente más hostil en el que pues las decisiones se toman de forma unilateral? ¿Cuál será esa diferencia? ¿Nos hemos puesto a pensar en ello? Fíjense que en la sesión pasada a mí me gustó muchísimo implementar una técnica que bien podría ser también un juego, que consistía en armar una torre con vasos, ¿no? Entonces se armaron los equipos y la consigna fue muy clara. Tenían los ojos vendados, no podían hablar, solamente tenían que estar atentos a escucharse entre ellos mismos, cuando ya en un segundo momento podían expresarse. Un primer momento era con la venda en los ojos y sin poder hablar. O sea, era únicamente el palpando los vasos, palpando en dónde estaban los demás compañeros, el ir armando la torre. Lógicamente implicó muchísima dificultad. Posteriormente ya la consigna cambió, era poder hablar, aunque seguían con la venda en los ojos, hasta llegar en el momento en el que ya sin la venda en los ojos, pudiendo hablar, pudiendo movilizar muchas cosas, pues armaron más rápidamente la torre. Lo que quiero darles a entender es que siempre es bueno, en este momento de la recuperación de saberes previos o incluso antes de entrar en esta primera parte de la sesión, es muy necesario, muy importante generar motivación en nuestro colectivo, el poder realizar alguna técnica, alguna actividad que sensibilice su percepción de las cosas, su percepción de la realidad. Y no en un sentido romanticista, sino en un sentido realista que nos permita situarnos en el aquí y ahora. ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es la importancia y la relevancia de que yo haga conciencia sobre lo que puede aportar el sumarme colaborativamente, el que haga suficiente conciencia respecto a la importancia de mi papel como docente en este momento histórico, en esta situación de la consolidación de comunidades de aprendizaje? ¿Por qué es importante mi presencia, mi participación en el colectivo? Y entonces, esa técnica a mí me maravilló. En esta ocasión probablemente lleve a cabo antes de los saberes previos o incluso ya entrando en los saberes previos, alguna otra técnica o juego que nos permita
intercambiar esos sentires, ¿no? Respecto a las comunidades de aprendizaje, porque todos vivimos desde una perspectiva y una experiencia muy diferente el trabajo cotidiano en la escuela. La sugerencia de estas preguntas reflexivas es registrar las respuestas o las aportaciones en una nube de palabras para visualizar coincidencias. Pues tenemos muchas aplicaciones que nos generan nubes de palabras, como se observa aquí en la imagen, pero también a veces es bueno y es sano que se puedan responder en algunas tarjetitas y hacer así como que una lluvia de ideas en la pared o en un papel bond, o primero dialogarlas, hacer pequeños grupos, dialogar cada pregunta e ir registrando lo que se dialoga como, como colectivos en chiquito, ¿no? También eso sirve mucho y dar la posibilidad también de que cada equipo o mini equipo pues lo plasme de la mejor manera que considere. A veces nosotros decimos que forzosamente escriban la respuesta, pero los maestros también creo que somos como los niños, ¿no? Habemos quienes tenemos otras habilidades, quienes nos gusta el poder compartir lo que pensamos, lo que sentimos, lo que proponemos de diferentes formas, con dibujos, con algún texto, con alguna expresión muy específica. Entonces, es bueno en ocasiones también dar esa apertura. La colaboración, innovación o conservadurismo. ¿Qué es en sí la colaboración? ¿Es innovación o es conservadurismo? Según el 2002, la colaboración no es neutral, depende de su intencionalidad. Por supuesto que sí. Impulso a la innovación con nuevas herramientas pedagógicas, prácticas colaborativas, pero también del otro lado de la moneda, está la perpetuación del conservadurismo, refuerzo de estructuras ya existentes, que a veces damos por hecho estas certezas que muchas veces seguimos reproduciendo en las escuelas, o esas creencias de lo que a lo largo de determinados años de experiencia pensamos que es válido y es único y es verdadero, ¿no? Mucho tiempo permeó en las escuelas la idea de que si salías con los alumnos a realizar alguna actividad al patio, estabas perdiendo el tiempo. Y muchos docentes fuimos juzgados, criticados severamente por querer hacer una actividad en la cancha. Yo recuerdo cuando en mis inicios de repente tenía que ver perímetro o área y ahí yo era muy dada a sacar a los niños a la cancha a medir con pasos, con cuartas, con pies, con lo que tuvieran a la mano, esas medidas no convencionales, unidades de medida no convencional. Pues sí, la crítica de repente era así como que pues el grupo estaba siempre muy desordenado, que no se veía que trabajaran. Sin embargo, los niños comprendían los temas, ¿no? Con actividades así, que implicaban salir, moverse, a veces estar eh, pues en la posición que ellos quisieran, acostados, avanzando su trabajo. Eran formas quizás para ellos más relajantes, más entretenidas, ¿no? De poder realizar las actividades. Entonces, ese ejemplo que yo les comparto, como él, hay muchos. Pensamos que colaborar es distribuirnos tareas y que cada quien haga lo que le corresponde y que cada quien exponga lo que le tocó y que cada quien cumpla en tiempo y forma determinadas cosas que se acordaron. Entonces, es importante que entendamos que la colaboración es más que una asignación de tareas. Tiene que ver con ciertos nutrientes. Nutrientes, vean qué bonita palabra, nutrientes necesarios, en este caso el apoyo mutuo, las responsabilidades compartidas, la reflexión sistemática. Bueno, ustedes alcanzan a escuchar a mi perrita y bueno, estamos como cuando la pandemia que grabábamos un video y se oían muchos ruidos, pero bueno, es parte de la dinámica aquí en casa y por supuesto que les comparto con mucho gusto esta presentación que por cierto, le hago un comercial, un paréntesis, la elaboré con ayuda de la aplicación Notebook. Como pueden ver, Notebook, que es una IA muy accesible, pues
si nosotros le proporcionamos el texto, nos ayuda a desglosarlo en una presentación y aquí está el resultado, muy, muy ilustrativo. Herramientas para la reflexión, insumos adicionales. ¿Cuáles son estos insumos adicionales? Tenemos el anexo número 1, que se trata de una infografía muy completa que desglosa cuáles son esas condiciones para el trabajo colaborativo docente en una comunidad de aprendizaje y recupera conceptos claves de Fulán, de Hargraves, de Hart, de Krishitsky y Murillo, que son precursores en este tema de las comunidades de aprendizaje. También hay otro anexo número 2, que es un estudio de Mejor Edu, condiciones institucionales y trabajo colaborativo, y son las condiciones formales e informales que en educación básica se sugiere recuperar. Y bueno, en el caso de este diagnóstico de condiciones institucionales, ¿qué promueve o limita nuestra colaboración? Condiciones formales, que es este anexo que les acabo de comentar, son las normas, los procesos, las acciones, los recursos, las políticas que están ahí presentes todos los días. Y las condiciones informales son las relaciones de amistad, de afinidad, proximidad de encargos, jerarquías. Esas sinergias que vamos conformando al interior del equipo, del colectivo. Identificar estas condiciones es el primer paso para desmantelar barreras. Esto es lo que nos sugiere el anexo número, ¿qué número es? El anexo número 3, porque hay un primer anexo que está contenido en el documento de orientaciones, el segundo en la infografía y este es el tercer anexo. Es un texto que fíjense que nos lleva a cuestionarnos mucho esas creencias que de repente tenemos como únicas y verdaderas, ya lo que comentábamos hace un instante. A veces pensamos que está prohibido tener alguna relación de amistad o afinidad en las escuelas, pero eso se da por naturaleza propia y lo más importante es que exista una suficiente inclusión, dinámica de inclusión, para que todos nos sintamos parte de, tomados en cuenta. Más allá de la afinidad es el respeto a la participación de todos y cada uno de los integrantes, sea cual seas en determinados temas, su propuesta, su opinión, es estar muy abiertos a las opiniones de los demás y también, por supuesto, a ser compartidos no solo en las tareas, sino también en ese diagnóstico, en los sentires, en el liderazgo y principalmente en la solución o el consenso para, para lograr mejores resultados. Preguntas para el diálogo colectivo, que estas preguntas son centrales. Fíjense bien, me voy a regresar un poquito a las diapositivas. Dijimos que tenemos estas preguntas clave que son previas. Ya las respondimos en una nube, que puede ser por escrito, de forma escrita, papel y lápiz, o con alguna aplicación tecnológica. Posteriormente vamos a contrastar cuáles son esas condiciones para que la colaboración pueda ser concebida como un proceso de innovación para el cambio, como un proceso de mejora o como un proceso que permite alimentar, alimentar empáticamente la tarea cotidiana de la escuela. Pero lo vamos a contrastar con aquellas creencias, aquellas certezas que nos han mantenido en un conservadurismo de lo que en este tiempo ya debe superarse. Y entonces vienen los nutrientes necesarios o las condiciones necesarias. Ya respondimos a través de esas preguntas cuáles son nuestros saberes previos sobre las comunidades de aprendizaje y ahora vamos a contrastar esas respuestas que dimos en los saberes previos con ayuda de este anexo de la infografía que viene ya sugerida, el anexo 1 y el anexo 2 que es el estudio Mejor Edu,
pero también el texto de la página 5 que tiene que ver con las comunidades de aprendizaje, que es un anexo número 3. Entonces, podría ser que aquí incorporemos tres grandes equipos que puedan dialogar cada uno un distinto anexo. Estamos hablando de esta sesión con directivos y que se tiene previamente, en el caso del Estado de México, pasado mañana. Ya en las entidades federativas, pues cada una determina, ¿no? Hoy fue el consejo técnico previo con supervisores escolares y pasado mañana es con directivos para llegar o arribar al día viernes con todos los compañeros y compañeras docentes. ¿Sale, vale? Y entonces ya hicimos nuestro diagnóstico para ubicar a través de nuestra propia autorreflexión como directivos, cómo son las relaciones de colaboración en nuestro colectivo, si existe apoyo mutuo o no. Ya pasamos por saberes previos, ya documentamos con algunos anexos y contrastamos esas ideas previas, si realmente estamos entendiendo de forma efectiva qué es una comunidad de aprendizaje, cuáles son sus rasgos o características, qué condiciones se requieren para generarla, alimentarla, construirla cotidianamente. Y ahora viene el contraste de lo que realmente estamos viviendo como colectivo. ¿Cómo son esas relaciones de colaboración? ¿Existen, no existen? ¿Se da apertura al diálogo, no se da apertura al diálogo? ¿Existe apoyo mutuo, no lo existe? Cada quien se encierra en su aula y está haciendo su trabajo como decide, de manera aislada. Y entonces ahí vendría una primera reflexión muy grande, muy profunda, de que cómo podría ser un trabajo aislado si para los proyectos educativos interdisciplinarios la base fundamental es el trabajo colectivo, el trabajo colaborativo, el diálogo entre pares, ¿no? Y entonces vamos a poder transitar a la segunda pregunta, que es, ¿qué estrategias impulsamos como directivos o supervisores para compartir experiencias pedagógicas o siempre todo se queda a nivel de exposición, nivel meramente expositivo? Porque en realidad la comunidad de aprendizaje tendría que llevarnos a compartir experiencias exitosas, pero también las no exitosas. Tendría que llevarnos a encontrar esas problemáticas comunes. Hagan de cuenta la caja de desafíos que trabajamos en la semana intensiva, bueno, los 2 días de taller intensivo de enero, que a mí me pareció muy atinada esa actividad, la caja de desafíos, porque es una manera muy práctica de abrirnos a expresar qué problemática nos adolece en este momento, qué situación nos preocupa y cómo de repente no, por pena, por temor, no decimos me está ocurriendo esta situación, pero la caja de desafíos sirvió justo para eso. Cada quien en dos papelitos colocó sus desafíos y posteriormente al azar íbamos sacando para reflexionar en torno a cualquiera de ellos, ¿no? Y entonces hubo más diálogo, hubo más propuesta. Y eso es justo lo que se tendría que traer aquí a colación en cuestión con directivos escolares. Reflexionar qué desafíos estamos enfrentando para que nuestros colectivos compartan experiencias, para que nuestros colectivos estén realizando un trabajo conjunto, entre pares, mediante un diálogo pedagógico compartido, un liderazgo efectivo, una escucha activa y sobre todo que tanto estamos dándole respuesta o atendiendo las problemáticas que tienen que ver directamente con los aprendizajes de las niñas y los niños y que están perfectamente bien enmarcados desde nuestro programa analítico, que es nuestra plataforma, ya lo hemos dicho y no podemos dejarlo de lado. ¿Salí, vale? ¿Qué tensiones existen en sus escuelas que limitan el trabajo colaborativo? Yo creo que aquí es una pregunta bastante compleja, porque muchas veces como directores o supervisores pensamos que tenemos la razón quizás en todo, cuando puede ser que no sea así y que algún integrante de nuestro colectivo incluso no esté sintiéndose incluido, sintiéndose tomado en cuenta. Y en fin, son muchas aristas que puede tomar este tema de las tensiones, así como debe haber condiciones para que se genere el trabajo colaborativo. También hay que reconocer que existen tensiones.
y que entre más pronto las aceptemos y nos demos cuenta y asumamos que efectivamente existen, más rápido será la atención y la mejora de todas esas situaciones que probablemente están limitando el trabajo colaborativo. ¿Qué otros espacios de colaboración podrían construir? ¿Qué otros espacios? Quizás algunas tertulias pedagógicas, algunos cafés literarios, algunas sesiones de diálogo reflexivo entre pares, quizás el diseño de proyectos en conjunto por fases o como colectivo en general, de abarcando primero a sexto, seamos o no seamos escuela multigrado, que yo particularmente hago énfasis en que los colectivos multigrados son muy dados a ayudarse, tanto que conocen a los niños de toda la escuela y a los del compañero o compañera. Y cuando algún compañero o compañera tiene alguna actividad, algún curso, alguna comisión extra, pues el docente que se queda definitivamente asume el papel de guía con todos los niños. Entonces es como que un trabajo más cercano, quizás por la misma condición multigrado, y porque el trabajar de manera conjunta, de manera consensuada, de manera corresponsable en una escuela multigrado, nos permite administrar de mejor manera el tiempo que es uno de los recursos que en ocasiones en multigrado menos nos alcanza, ¿sale? Y ¿vale? Y bueno, finalmente tenemos aquí que el rol del directivo es el liderazgo y el acompañamiento. Esas son sus dos tareas fundamentales. El rol del directivo y del supervisor también, ¿eh? Así que para esta sesión el liderazgo se define por la delegación y el acompañamiento, no por la imposición. Delegar es impulsar que docentes seleccionen y coordinen aspectos específicos del tema. Y eso es justo lo que se pretende con la cuarta sesión, el tema que está en- marcado en el itinerario, que sean los propios docentes quienes definan cómo lo van a abordar, con cuál profundidad, qué es lo que esperan realizar o alcanzar de esta sesión, sea cual sea el tema que hayan colocado en su itinerario. Delimitar una sola sesión no agota el tema, por lo tanto hay que enfocarse en un objeto de estudio concreto. Vincular, asegurar que el diálogo se conecte con problemáticas reales de la práctica diaria. Aquí está sin duda la justificación para traer a colación nuestro programa analítico, la lectura de la realidad que hicimos desde un principio y que probablemente está teniendo ajustes a lo largo del ciclo escolar, a lo largo de los periodos, porque se evalúa, porque se redefinen las rutas, se identifican los aprendizajes y sobre todo contenidos y PDAs que requieren ser tratados de manera más recurrente o fortalecerse con algunas otras actividades muy específicas, ¿no? Entonces, el programa analítico es la plataforma, el diálogo reflexivo, o más bien el diálogo autorreflexivo, es la herramienta para poder estructurar con mayor efectividad nuestra práctica desde el diseño de los proyectos interdisciplinarios, haciendo uso de las metodologías activas, por supuesto, y de todo lo que conlleva también la evaluación formativa de la mano de la planeación didáctica. Entonces, el diálogo, el intercambio de saberes, de experiencias, el consenso respecto a lo que vamos a realizar, no pueden faltar. Eso es innegable. Y principalmente el que el colectivo docente, entendido como una verdadera comunidad de aprendizaje, tenga la posibilidad de abordar el tema que esté incluido en el itinerario, pero de una manera que resulte funcional a nivel del aula, que sí nos permita ese diálogo, ese consenso, llegar a la reestructuración de nuestro hacer en donde se tenga que reestructurar, llegar al diseño conjunto de aquello que vamos a poner en marcha al retornar al aula posterior al consejo técnico, ¿no? Y que no solo se quede así como que en reflexiones al aire, en una bitácora donde colocamos hasta con puntos y comas lo que haya dicho tal o cual compañero, pero aquí lo más fructífero va a ser el ajustar ahí mismo en tiempo real. Si es necesario desde ajustar el programa analítico, lo ajustaremos. Si es necesario
ajustar algunos proyectos o el proyecto que estamos desarrollando en este momento o diseñar uno nuevo con alguna de las metodologías que quizás no nos hemos atrevido o diseñar algunos instrumentos de evaluación si nuestro tema va a ser ese o poder determinar, detectar en dónde está el la transversalidad y transdisciplinariedad a partir de los ejes articuladores que le dan el enfoque a nuestras actividades en los proyectos. En fin, hay tantas cosas que se pueden realizar en esta sesión de consejo que ya depende de la creatividad y sobre todo del liderazgo pedagógico del directivo y del supervisor. Y para esto se sugiere tener una sesión previa con base en estas orientaciones del personal directivo y de supervisión. Y bueno, por último nos habla de las estrategias nacionales, la parte uno que tiene que ver con la educación multigrado y esta invitación que hace la Secretaría de Materiales respecto a la nueva propuesta que se está construyendo para multigrado. En este caso nos invitan a la Cartografía Nacional Multigrado, un espacio para compartir saberes situados y proyectos desde el territorio, por supuesto. Y nos habla también de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, ya que se reanudarán visitas de brigadas de salud a partir del 12 de enero, que seguramente ya se reanudaron y bueno, aquí de lo que se trata es de gestionar los consentimientos informados con los tutores, asegurar la asistencia de estudiantes y el seguimiento familiar en clínicas, cosa que la mayoría de escuelas ya ha estado realizando. Y una segunda parte de estas estrategias nacionales tiene que ver con esta estrategia de semilleros de la honestidad, iniciativa conjunta entre la SEP y la Secretaría Anticorrupción y que de manera sincronizada está iniciando para educadoras y educadores de preescolar. Por lo tanto, se pide visitar el sitio web donde se podrán descargar estos materiales de los semilleros de la honestidad, porque los valores se siembran y cultivan desde temprana edad. Y aquí viene también en esta presentación un resumen de acciones previas a la sesión. Lo primero y lo más importante, para nuestros compañeros directivos es revisar los insumos, el documento de orientaciones para el director y un supervisor y los tres anexos que les comentaba, que es un anexo de una infografía, un anexo 2 que es un texto reflexivo y un anexo 3 que viene en el documento de orientaciones en la página número 5. Definir la estrategia de facilitación, es decir, si vamos a realizar preguntas o lluvia de ideas con las respuestas a las preguntas que nos sugiere las orientaciones o si vamos a armar una lluvia de ideas, una nube de palabras escritas con textos cortos, escritos y pegados en la pared o si va a ser a través de alguna aplicación tecnológica. Asignar roles activos a docentes para coordinar la reflexión. Fíjense que desde aquí se puede observar, con esta actividad tan sencillita de asignar roles activos, se puede observar qué tanto estamos prestos y dispuestos a construir comunidades de aprendizaje, ¿no? Porque desde la actitud con la que asumimos las cosas, el entusiasmo, el optimismo, dice mucho de qué tanto va a lograr esta comunidad de aprendizaje consolidarse. Preparar documentos logísticos como dice aquí los consentimientos de las brigadas de salud eh, en esa parte 2 de las estrategias nacionales. Perdón, la parte uno. Explorar el sitio Semilleros de la Universidad, que este sí ya es la parte 2 de estas estrategias nacionales, como ya se comentó. Y por último, decirles que sumemos esfuerzos para consolidar en las escuelas espacios de trabajo colegiado significativos. Educación para la transformación, CEP. Con esto estamos prácticamente dando a conocer los pormenores de la sesión previa entre directivos y supervisores. Por supuesto, es la creatividad de cada uno de los supervisores que coordinamos esta sesión previa con directivos, el poder generar esa sinergia y principalmente esa sensibilización sobre la importancia de nuestro papel en este momento histórico con tantas situaciones a nivel mundial, internacional, local, comunitario, que somos nosotros esa brújula para poder hacer de la escuela un espacio formativo con sentido humanista, pero también al mismo tiempo con sentido planetario y, por supuesto, situado en haceres, saberes
experiencias de la realidad que tienen nuestras niñas y nuestros niños. Por mi parte es cuanto. Les deseo muy feliz noche. Espero sea de gran utilidad esta presentación. Que tengan muchísimo éxito. Por supuesto que seguiré subiendo mucho material en los que me alcance a dar tiempo de los temas del itinerario que nos ha sugerido desde la fase intensiva de agosto. Y por supuesto, arrancamos ya en breve con las asesorías para la promoción vertical y admisión. Así es que nos estamos viendo. Yo soy la maestra rural Maribel Arco Santiago, siendo las 10:54. Les deseo una excelente y bendecida noche. Muchas, muchas gracias.